Vamos a entrar en el tema de esta noche, que estamos viendo acerca de las condiciones positivas de un corazón. El mes anterior hemos visto lo que es las condiciones negativas, ¿no? Y hemos visto durante mucho tiempo, un mes prácticamente, muchas cosas. Pero este mes estamos viendo las cosas buenas. El asunto es de que ya vemos las cosas buenas, pero ¿cómo las hacemos? ¿Cómo nosotros emprendemos algo, luchamos contra nosotros mismos? ¿Cuáles son las herramientas que el Señor esta noche tiene para nosotros? Y que nosotros pongamos en práctica lo que vamos a escuchar. Está muy bueno y le aseguro que vamos a aprender mucho en esta noche y vamos a deleitarnos. ¿Sabe por qué? Porque estas condiciones que vamos a ver que son positivas nos dan la apertura para estar en comunión con el Señor, con los hermanos, y son cosas que quizás están escondidas para unos, les traerá recuerdo a otros, y para otros quizás es algo nuevo, y como nuevo siempre nos llama la atención, y eso es a lo que fuimos llamados a vivir, en la novedad del Espíritu, en la vida Zoe, y eso es una bendición en el pueblo del Señor. Así que le pido a mi hermana Nadia, vamos a dar inicio con la primera condición positiva, y es un corazón comprensivo. Y pues he puesto esa imagen más o menos como para poder tener una idea en nuestras mentes. ¿Qué es ser comprensivo? Y para eso vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un texto bíblico que nos va a dar mucha luz con relación a este tema. Y está en Proverbios 14:33. Le he puesto en Nueva Traducción Viviente. Dice, la sabiduría es venerada en el corazón comprensivo. La sabiduría no se cuenta entre los necios. Mire, lo curioso de esto, yo no sé cuántos de ustedes en algún momento le dijeron al Señor, Señor, dame sabiduría. Y usted leía en Santiago, y en Santiago decía que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, ¿no? Que Él da abundantemente y sin reproche, pero pida creyendo, con fe de que va a recibir. Ahora, mire lo interesante de esto, que para nosotros reverenciar, admirar, tener un sentido profundo de lo que significa la sabiduría, dice que tenemos que tener el corazón comprensivo. O sea, si no hay un corazón comprensivo, la sabiduría no va a ser venerada. Mire el contraste, dice que la sabiduría no se encuentra entre los necios. Entonces, si usted en estos momentos dice, bueno, ¿yo seré necio o no seré? Vamos a descubrir si hay necedad en nuestras vidas. ¿Con relación a qué? Porque creo que esta condición del corazón es necesaria, es importante, es vital en el pueblo del Señor para nosotros poder adquirir sabiduría, que en realidad es como la base del soporte, ¿no? Entonces, un corazón necio, alguien que es necio, no va nunca a apreciar, no va a tener sabiduría, no va a fluir en sabiduría. Entonces, recuerde que es indispensable un corazón que sea comprensivo. ¿Para qué? Para que la sabiduría sea apreciada, venerada. Entonces, vamos a entender qué es ser comprensivo en la siguiente diapositiva. Dice un concepto, vamos a conceptualizar. Dice que es capaz de comprender los actos o sentimientos de los demás y añade algo más, ser tolerante con ellos. Una de las características que debemos tener positivamente es la capacidad de tener un corazón comprensivo. Ahora, si ser comprensivo me dice que es comprender los actos o sentimientos de los demás, yo no sé con qué tipo de persona usted tiene contacto todos los días. Y habrá gente que le miente. Mira, habrá gente que, voy a leerle rápidamente ciertas características con las cuales usted se va a encontrar con gente que tiene corazón lleno de maldad, endurecido, de incredulidad, engañado, orgulloso, presuntuoso, hipócrita, etcétera, etcétera, herido, etcétera, lo que vimos el mes pasado. Ahora, yo no sé si a usted ve a alguien que tiene orgullo, que es orgulloso, y usted le choca eso, usted dice, pero qué orgulloso que es el tipo o la tipa, qué orgullosos que son. Si usted tiene un corazón comprensivo, usted va a comprender las cosas de él y es más, lo va
le va a añadir lo que es la tolerancia. Para entender la tolerancia, vamos a conceptualizar ese término también. Dice que es soportar o sufrir una cosa o a una persona, admitir ideas y opiniones distintas de las propias, permitir o aceptar una cosa sin aprobarla de manera expresa. O sea, usted puede tener un concepto y yo puedo tener otro. O usted se encuentra con diferentes personas en su vida, en su diario vivir. Y quizás no piensan igual que usted. Eso para el corazón comprensivo tiene que ser un corazón que tolera. O sea, está bien, te acepto con tus pensamientos, te acepto con tu idea, tu ideología, pero no, o sea, lo voy a tolerar así sea que yo no esté de acuerdo. Tolerar no quiere decir que voy a aceptar todo lo que me dice esa persona. Porque imaginemos que alguien viene con esas ideas medio raras que están pasando ahora en el mundo, y eso no tiene que ser que yo voy a aceptar ese tipo de ideología, pero más bien yo voy a argumentar por qué esa persona piensa de esa manera. Le hablo de manera intrínseca, algo muy subjetivo, propio de cada uno de nosotros. Y lo que yo puedo es llegar a una conclusión. ¿Para qué? Para poder manifestar la comprensión. Por decirle, usted se encuentra con un tipo de persona que manifiesta ese tipo de pensamiento y usted puede entender que esa persona sufrió algo en su niñez, sufrió algo en su adolescencia. Quizás no hubo el crecer al lado de un padre y usted sí gozó de aquello, entonces él no. Ese tipo de pensamiento en el momento de estar enfrentándome ante una situación o circunstancia que me esté generando un choque en mi manera de pensar, ¿qué es lo que va a hacer? Yo mismo voy a comenzar a generar un pensamiento para que la tolerancia se manifieste y yo pueda tener un corazón comprensivo. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se puede lograr ser comprensivo? Miren lo interesante, cuando actuamos en la capacidad de poder entender a los demás, sabiendo valorar sus hechos, logrando justificar o entender como naturales sus acciones, emociones, cualidades y debilidades. En realidad nosotros no podemos cambiar a las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aceptarlos como son. Ahora, digamos que usted está en un trato con hermanos en una iglesia y entendamos que la vida cristiana tiene un inicio y sigue y avanza hasta el día en que partamos de esta vida, de diferentes maneras. Pero en el proceso hay ciertas etapas de crecimiento. Entonces usted se encuentra con puede ser que se encuentre con una persona muy profesional, muy capacitada, pero con una arrogancia increíble. Usted no puede irse en contra de esa persona. Más bien usted tiene que entender que es una criatura en el espíritu y hay que aceptarlo. Hay que ayudarle, quizás exhortarlo, enseñarle. Y como usted ya desarrolló ese corazón comprensivo, a usted lo va a buscar. ¿Para qué? Para que le dé un consejo, para que le ayude en el momento de la dificultad. Y serán los momentos que el Señor use, ¿para qué? Para darle una orientación a esa persona. Sigamos a la siguiente lámina, a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se puede lograr ser comprensivo? Mire, desarrollando la tolerancia. Lo que vimos hace un momento, lo que conceptualizamos, ahora tenemos que desarrollarlo. ¿Para qué, mis amados? Para ser capaces de estar calmados en una situación inesperada, para de esta manera poder controlar las emociones y reacciones. Usted, le vuelvo a repetir lo mismo que le dije hace un momento, o sea, usted dice a mí, no me cae bien ese tipo. El problema no es el tipo, el problema soy yo, porque algo hay en mi corazón. Y a menos de que yo sea consciente y sincero delante del Señor para entender mi error, yo no voy a poder relacionarme con esa persona. Es más, no voy a poder manifestar un corazón comprensivo. ¿Por qué? Porque ya tengo argumentos. Entonces, mis argumentos no deben de estar basados en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, sino que deben de estar basados en la Escritura. Y cuando mi argumento se basa en la Escritura, yo puedo, ¿sabe qué? Voy a desarrollar la tolerancia. ¿Por qué? Porque al momento que usted se basa en la Escritura para tener un concepto en las diferentes áreas de la vida, usted se eleva en el conocimiento y en la capacidad
¿Para qué? Para usted ser tolerante, para usted poder aceptar a las personas como son. No los vamos a cambiar. No puedo cambiar al que recién inicia, al que está mucho tiempo en la iglesia, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, de estudio. No puedo cambiar que él hace trampa en los exámenes, es asunto suyo. Que eso es injusto, no, nada de esas cosas. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que yo estudie. Yo no puedo hacer justo a otra persona, el justificado soy yo delante del Señor. Y por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque es menester, indispensable, de que yo me desarrolle en esa capacidad. La siguiente lámina, por favor. ¿Para qué manifiesta un corazón comprensivo? Mire lo interesante de esto. El corazón comprensivo, ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta la paciencia. Y esa paciencia es una capacidad que da el Espíritu de Dios. ¿Para qué, mis amados? Para entender con sabiduría los corazones de los demás. Y en realidad recuerde que el corazón de la gente, de las personas, es lo que son en realidad las personas. Siempre decimos nosotros, escúchala a esa persona hablar y te vas a dar cuenta qué es lo que hay en su corazón. Entonces, manifestar la capacidad de entendimiento está basado en poder comprender correctamente el comportamiento de los demás. Le repito, manifestar la capacidad de entendimiento está basado en poder comprender correctamente el comportamiento de los demás. Ya sabemos que para comprender necesito ¿qué? Necesito de ser tolerante. Hay que tolerar. Y eso los que somos padres podemos entender. Porque nuestros hijos cometen un error y a veces hay que ser tolerante. ¿Y sabe qué? Una buena dinámica y una buena terapia, por decirlo así, si queremos darle un término, es ir a orar, hermano, o estar orando con Dios. Ayúdame, no puedo, Señor. Necesito que me des la capacidad para hacer esto. No, no lo entiendo. No sé lo que está pasando. Por favor, ruego que me ayudes. La siguiente es la mía, por favor. Y aquí una pregunta más. ¿Por qué debo tener un corazón comprensivo? Y esto es interesante. Porque el Señor Jesucristo ha sido comprensivo conmigo y me ha perdonado. Y corroboremos ese concepto con este texto que está en Colosenses 3, del 13 al 15, del apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Ahí estamos viendo nosotros, amados, que el ser comprensivo, es más, es una demanda del Señor para con los demás. ¿Quiénes son los demás? Toditos aquellos que a usted le rodeen. Pueden ser familiares, amigos, compañeros en diferentes áreas, en diferentes ocupaciones. Y eso es lo que tiene que ver con un corazón comprensivo. Entonces, ¿queremos tener un corazón comprensivo? Yo creo que sí. Si usted le ha pedido sabiduría a Dios, hay que ser comprensivo. Para ser comprensivo, ¿qué hay que tener? Tolerancia. ¿Qué va a ser la tolerancia? Me va a desarrollar paciencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a aceptarlos como son. Eso nos dará a nosotros un estado en el cual podemos nosotros vivir tranquilos, aceptándolos como son. Vamos con otra condición del corazón, y es un corazón determinado. Ahí le he puesto esa imagen yo, porque vemos a aquel atleta que no tiene sus piernas, pero tiene aquella prótesis que le sirve para correr. Y está haciendo, bueno, eso lo vemos nosotros en las noticias, en las noticias deportivas, de cómo existen personas que han perdido ciertas partes de su cuerpo y que de una u otra forma tienen una pasión y tienen una determinación por lograr algo, y entender este corazón, como lo tenemos aquí, que es determinado, nos va a dar mucha, diría yo, motivación. ¿Para qué? Para poder realizar. Ahora,
Vamos al libro de Isaías, vamos a la siguiente lámina, por favor, en Isaías 14, 26, 27. Y he puesto con amarillo, le he resaltado para poder hacer notorio el término que estamos usando. Dice, esto es lo que he determinado para toda la tierra. Está hablando Jehová Dios. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Está hablando de una decisión que el Señor nuestro Dios tomó en determinado momento, en un tiempo. ¿Para qué? Para lograr algo, para cumplir algo, para hacer algo. Entonces salta a la luz aquí un término, como estamos viendo, que es la determinación. Y le pido por favor la siguiente lámina. ¿Qué es la determinación? Es una decisión o resolución que implica a su vez valor y coraje. Lo contrario de la determinación es la duda, la incertidumbre y la vacilación. Ahora, nosotros tenemos y disfrutamos del mejor ejemplo de determinación que puede existir sobre la faz del universo, no solo sobre la tierra. Y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús nace como un niño, crece como un niño, pero en el proceso de su desarrollo él va descubriendo quién es. Y va tomando identidad y va teniendo un sentido de pertenencia hasta que se le va revelando a él la Escritura y el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para lograr entender para qué vino esta vida. En realidad las palabras y las veces que Jesús dice y afirma esto, es algo muy interesante y admirable, mis amados, porque si nosotros queremos hablar de una manera un poco diferente, podemos decir que Jesucristo es el único hombre que estuvo en la faz de la tierra que nació con el propósito de morir. Usted no ha nacido con ese propósito. Usted mientras ha estado creciendo, y ahí veo aquí a María Luisa, no estabas creciendo y decías, voy a morir algún día. No, yo quiero vivir, quiero tener mi descendencia, quiero tener mis hijos y quiero tener, ¿no es cierto?, un esposo, y ahí lo tienes, mi gran amigo William. Y ahí está, ¿no? ¿Y qué sucede? Y que si en algún momento estuvimos al borde de la muerte, no, Señor, yo quiero seguir viviendo porque tenemos planes. Pero Jesús no, Jesús sabía que iba a morir. Y por eso llegan momentos de aflicción a la vida de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer, lo que descubrió que tenía que hacer. Lo hizo en su momento, en su tiempo, y lo hizo de una manera, como dice el término, determinante. O sea que con valor y con coraje. En San Juan 18:37, dice la Escritura así. Le dijo entonces Pilato. Está en un diálogo Pilato con Jesús y le dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y miren lo que dice el Señor, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús estaba determinado, sabía lo que vino al mundo y sabía que iba a morir, mis amados. Y esa determinación es lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué, mis amados hermanos? ¿Para qué necesito esa determinación? Y le invito a mi hermana Nadia, por favor, nos ayuda con la siguiente lámina. Ahí usted está viendo ese deporte, esa imagen que puse ahí. Me parece muy interesante porque las personas que practican este deporte tienen un riesgo. Y es un riesgo que están constantemente, supuestamente que están amarrados y todo, pero el otro día, lamentablemente, un alpinista de aquí, de nuestro país, perdió la vida. Pero prácticamente, cuando nosotros nos determinamos, casi que estamos en una posición así. Pero, ¿qué necesito para determinarme? O sea, usted dice, está bien, pastor, usted dice que yo tengo que ser determinante en mi vida, tengo que tener valor y coraje. Pero, ¿cuándo voy a aplicar eso en mi vida? En realidad es cuando yo conozco el propósito para mi vida. O sea, cada uno de nosotros en esta vida no es el resultado de una experiencia o el resultado de un error o simplemente es el resultado del amor de una pareja, de dos personas que se manifestó en nosotros. No, mis amados. Si nosotros leemos la carta a los Efesios, dice la Escritura que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, que estuvimos en los planes de Dios,
que fuimos creados con un propósito, y ese propósito tenemos nosotros que descubrirlo. Eso no se lo va a decir ni su pastor, ni el apóstol. Eso usted tiene que descubrirlo en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque en esa dinámica que usted tiene en la relación con Dios, cuando usted entiende que es llamado, que vino a esta vida, usted está madurando, está creciendo, está desarrollándose en Dios. Y comienza que Dios con nosotros a hacer confianza, a mostrarnos planes, propósitos. Comienza el Señor a trabajar con nuestras vidas. Pero eso hay que conocerlo, hay que descubrirlo nosotros. ¿Qué necesito para determinar, tener un corazón decidido? O sea, y mire, yo he visto muchas personas que ruegan pidiéndole a Dios que les revele cuál es el propósito para su vida. Se meten en Dios, buscan a Dios, están practicando algunas actividades espirituales, están en ayuno, están en búsqueda, y Dios en su misericordia les muestra. Y después se hacen los desentendidos y dicen chao, y nos vemos, y dan la vuelta, y siguen la vida. Mire, no se van al mundo, pero se quedan estancados, de tal forma que pierden la oportunidad de seguir el proceso. Si ya usted entendió cuál es el propósito de Dios para su vida, ya que hay que tomar una decisión, tener un corazón que sea decidido, armarse de valor y coraje y hacia allá apuntar. Voy a darle un ejemplo. Digamos que usted es un joven que no se ha casado y usted dice, bueno, quisiera casarme. Yo digo, ora Dios, y el Señor pone en su corazón, y yo dice, sí, te quiero casado. ¿Por qué? Porque de esa manera me vas a servir. Y después Dios dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a una pastoral, o te voy a llevar a empresario, te voy a llevar como alcalde. Yo no sé los planes que Dios tenga, porque a Dios le servimos de diferentes maneras y tenemos diferentes llamados. Y una vez que usted ya descubre eso, ¿qué hay que hacer? Decídase. Entonces, si usted es joven y usted es soltero o soltera, y Dios te muestra hacia dónde te quiere llevar, Dios tiene que darte la ayuda para que llegues a ese lugar. Si eres un varón, te va a dar la ayuda. Y si usted es una mujer, usted tiene que esperar a que venga el hombre que tenga la misma visión que Dios te ha mostrado, para usted que sujetarse a él y caminar con él para cumplir los propósitos. El matrimonio no es una competencia, quién es más, quién es menos, que no. Es un equipo de trabajo que se complementan para cumplir propósitos de Dios. Entonces, ¿qué sucede si yo me siento sin propósito? Me voy a percibir como una persona sin uso o valor. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, mire, algo que motiva siempre en la determinación se llama la pasión. Cuando usted está apasionado por algo, usted piensa, escribe, planifica. Usted va por cualquier lugar y se le viene una idea rápido a la punta para que no se le vaya. Usted tiene un sentir en su corazón y está pensando en aquello. Y está dándole la vuelta y está investigando y está llenándose de información para armar que una estructura en el pensamiento que me dé un direccionamiento. Y como usted está en comunión con el Señor, es Dios quien te va diciendo, no lo hagas así, dalo de esta manera, gira a la derecha, inclínate 15 grados mejor, que ahí está la respuesta. Y eso se llama direccionamiento del Señor. Eso no quiere decir que usted arma todo y va a Dios y le dice, ¿te parece bien esto? Y usted dice, no, repite otra vez. No, mi amado, así no trabaja el Señor trabaja en la dinámica relacional con nosotros. ¿A qué me refiero? Preguntamos y Él nos habla, nos retiene, nos frena, nos impide muchas veces emprender cosas que nosotros queremos y estamos apasionados. Pero cuando Dios dice no, usted entiende y dice no. Sencillo. Pero algo que no se va es que es la pasión en la determinación. Ahora, ¿que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? Claro que sí. Ahora, vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo ser más determinado? En primer lugar, descubre tu propósito. Usted descubre su propósito. Ahora, aquí no hay que Dios solo se revela a los jóvenes. Mire, Dios se revela al joven, al adulto, al anciano, al niño, a la persona de la tercera edad, al adulto mayor, como usted quiere llamarlo, el que está en la madurez, el que está al borde de la tercera edad, el que está yéndose a jubilar, el que ya se jubiló. A todos Dios tiene un propósito. Pero pastor, yo soy un anciano.
dedíquese a enseñarle a sus nietos, instruya a los bisnietos, a los tataranietos, yo no sé, pero algo tienes que hacer en Dios en lo cual te vas a llenar de utilidad y hacerte una persona importante en el reino, porque en realidad cuando nosotros nos determinamos a hacer algo nos sentimos importantes porque le ayudamos a la gente, estamos pendientes de las personas, le servimos a alguien y estamos en esa dinámica que nos hace sentir que tenemos un lugar en esta vida. En segundo lugar, ¿cómo ser más determinado? Tenga celo por lo que recibe de parte de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, guarde, cuide lo que Dios le ha dado, planifique. En tercer lugar, ¿cómo va a llegar usted a la meta? Hay gente que solamente vive queriendo estudiar y nunca ni siquiera se matricula. Conozco muchos jóvenes que han querido estudiar y yo le he dicho, matricúlate. No, es que no se alcanza, no se puede, no me alcanza el tiempo, etcétera. ¿Y eso qué ha hecho? Que pasen los años y no estudiaron o no han estudiado. Y otros que sí hicieron caso al consejo, ya son profesionales, están trabajando en la profesión, se dedican a su profesión. En cuarto lugar, decide avanzar para lograr tu propósito, no te detengas. Y quinto, persiste ante todo. Recuerde que ya usted determinó que va a avanzar. Entonces, ese corazón determinado, porque tiene una determinación, se basa prácticamente en eso, mis amados, en que encontremos el propósito para nuestra vida, en que Dios nos dé directrices para qué, para hacerlo. Por decir algo, si a usted le gusta la enseñanza, prepárese en la enseñanza. Si a usted le gusta servir enseñando, vamos, hágase un curso, busque la manera de cómo usted alimentarse, ver pedagogía, qué sé yo. Si a usted le gusta, por decir, administrar, hágase un curso de administración. Ahorita en internet hay bastantísima información y cursos que se dan para uno poder aprender. Estamos en la era de la información, estamos en donde tenemos información de un extremo al otro extremo del mundo en segundos, hermano. Usted escribe un chat y ya está al otro lado. Usted puede estudiar en línea, usted puede, o sea, es tanta la información. Pero yo sí le digo, pida dirección a Dios para que se determine algo. ¿Por qué? Porque al encontrar propósito, a usted le hace sentir aceptado delante del Señor. Y no es porque tengas que tenerlo para que Dios te acepte, sino que el sentido de pertenencia de que vas a servirle al Señor y que eres útil en algo, en lo que sea, pero prepárese. En tercer lugar, tenemos otro tipo de corazón, que es un corazón que perdona. Y me ayuda mi hermana Nadia con la siguiente lámina, por favor. Y ahí está. ¿Qué será un corazón que perdona? En Mateo 18, del 21 al 22, en la siguiente lámina, tenemos un texto que lo conocemos todos. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y aquí me detengo un momento. ¿Qué es el perdón para usted, mis amados? ¿Qué significa perdonar? Yo digo algo que cuando uno ya se casa, el matrimonio se vuelve como una fábrica de formación en la que uno se desarrolla, sobre todo en lo que es el perdón. ¿Por qué? Porque solamente una mirada ofende al cónyuge. Peor, imagínese usted que se une con una persona y usted no tiene un corazón comprensivo. Imagine que en la relación que usted va teniendo con su cónyuge, usted se da cuenta y va descubriendo que su cónyuge tiene un pensamiento totalmente diferente al suyo. Y eso a usted le ofende, le golpea. ¿Qué es lo que sucede? Usted se puede amargar la vida, resentir, o usted puede
aprender a qué, a tolerar y a trabajar con el Espíritu de Dios para usted convertirse en el agente del Señor, para que a través de por decir, un silencio, que a través de qué, de un concepto, usted pueda quizás dar una información para comenzar a darle forma a su cónyuge. ¿Por qué le digo con completa seguridad? Porque cuando usted basa sus acciones en la Escritura, en la palabra, tiene el respaldo del cielo. Y ahí no hay nadie quien le haga contra. Usted sabe lo que está haciendo, sabe cómo lo está haciendo, sabe que el fundamento y el cimiento en el cual usted está amparado y parado es prácticamente una palabra que es eterna y que respalda las acciones de los individuos que deciden obedecer. Entonces usted se convierte en ese agente en el cual usted va nutriendo, va trabajando sobre su cónyuge, hasta que usted va haciendo momentos evaluativos. Y usted llega a la conclusión de que algo ha podido usted contribuir para que su cónyuge cambie de pensamiento, cambie en la manera de ver las cosas. Yo creo que eso lo vivimos todos nosotros. Por rato nosotros entendemos esto y a veces, como no tenemos desarrollado todavía el corazón comprensivo, caemos en esos pozos de ¿qué? De desesperación y angustia, y a veces ¿qué? Se usa la palabra mágica en el matrimonio. ¿Cuál es? Desconsiderado. Eres desconsiderado, eres desconsiderada, etcétera, y etcétera. A la siguiente lámina vamos a ver entonces, vamos a conceptualizar este término como es el perdón. El perdón es la acción por la cual expresamos a alguien disculpas por nuestros errores o admitimos la falta del otro y aceptamos su petición de perdón, remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Aquí hago una pregunta. ¿Por qué muchas personas, una vez que han ofendido, piden perdón? El afectado perdona, pero pasa el tiempo, surge un nuevo problema y vuelven a recordar lo mismo que ya le pidió perdón. Y es como meter la mano en un baúl, remover y volver a sacar otra vez. ¿Qué cosa, mis amados? Volver a sacar el mismo problema ya. Entonces, eso nosotros, si hay esas actitudes así que son medio raras, medio extrañas en cada uno de nosotros, debemos de analizar bastante el corazón nuestro, si en realidad es un corazón que perdona. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver verdades acerca del perdón de Dios. Y miren, Isaías 43, 25, 26, dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué palabra, hermano? Y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Yo creo que esta palabra de aquí, el apóstol Juan, la leí, la releí y después le voy a decir por qué. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver verdades acerca del perdón de Dios. En primer lugar, el perdón de Dios fue su propia iniciativa. Es amplio y generoso para perdonar nuestras rebeliones. O sea, a Dios nadie le dio consejo para perdonar. Es más, en el versículo 25 de Isaías 43, la primera parte, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién es el que más le ofende a usted? ¿Acaso no será el que más amamos? A la persona que usted más ama, esa es la que más le ofende. Pero imagínense lo interesante de nuestro Señor y su ejemplo, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, mis amados, si yo no me amo, yo no voy a poder amar a otras personas. Si yo no me amo, peor voy a perdonar a alguien. Yo tengo que amarme yo. ¿Cómo me amo yo? Con el cuidado que me doy. ¿Cómo me amo yo? De la manera como cuido este cuerpo, la manera como cuido la mente, como cuido el pensamiento, como cuido el tiempo, como cuido mi devoción con el Señor.
De esa manera yo me amo. Ahora, si yo practico eso, quiere decir que tengo cuidado de mí mismo y yo me estoy amando. Si yo logro amarme yo mismo, yo voy a poder amar a otras personas. Es imposible amar a alguien si uno mismo no se ama. Una segunda verdad es que el verdadero perdón de Dios se fundamenta en que Él se olvida por completo de nuestros pecados. Hace un momento vi un chat por aquí que decía que amar es olvidar. Y eso lo corrobora Isaías 43:25, la segunda parte de este versículo que dice, y no me acordaré de tus pecados. Cuando nosotros no entendemos esto, y esto sería muy bueno de que nosotros como padres tomemos estos principios para con nuestros hijos, porque la misma naturaleza que tenemos nosotros es la que nos arrastra a recordar cosas pasadas que ya no tienen sentido o que vengan a colación al tiempo actual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Que el Señor nuestro Dios, su perdón, se fundamenta en que Él se olvida, mis hermanos, se olvida por completo de nuestros pecados. Y una tercera verdad, miren lo que dice, debemos hablar, confesar nuestros pecados para que el perdón surta efecto. ¿Qué es lo que dice el Señor? En el versículo 26 de Isaías 43 que estamos viendo, dice, hazme recordar y entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Imagínense, o sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Solo habla para yo justificar. Mire, y esto es lo que le decía yo, que yo creo que el apóstol Juan estuvo leyendo bastantísimas veces y recibió mucha revelación del libro de Isaías. Porque primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, solo con confesar el pecado, Dios nos perdona. Esa es la parte condicional para nosotros ser perdonados. O sea, no quiere decir que yo simplemente diga, Señor, perdóname por todo. No, no, no. Perdóname porque hice esto. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque al momento que usted repite lo que usted hizo, usted entra en conciencia de lo que hizo. Y en conciencia plena de lo que hizo, usted está pidiéndole a Dios que le perdone. Si a uno que ha hecho cosas vergonzosas en algún momento en la vida, recordar esas cosas, eso a uno mismo le da vergüenza. Peor delante de la santidad y la presencia de Dios, sabiendo que nosotros hemos hecho y cometido un error. Y cuando uno le está confesando al Señor, claro que usted tiene vergüenza. Sería raro que no la tenga, pero es parte de lo que está redarguyendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en esa dinámica relacional con el Espíritu. ¿Para qué? Para nosotros tener conciencia clara de lo que hace el pecado y de lo que es el perdón del Señor. Entonces, cuando confesamos el pecado, el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. La siguiente lámina vamos a ver por qué debo perdonar. En primer lugar, el perdonar detiene o impide la tristeza, el odio o la amargura. Le hago una pregunta, de los que estamos aquí, ¿en algún momento se ha disgustado, se ha enojado, ha peleado con alguien? Yo creo que sí. ¿Con sus cónyuges han discutido? Ahí está, mi hermano. Yo creo que sí, creo que ese es el ejemplo que todos lo vivimos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa discusión no se soluciona pronto? Y avanza, y ha avanzado, y ha avanzado, y ha avanzado. Y queremos una reconciliación por diferentes medios, menos por el que dice la Escritura. O sea, no somos capaces de confesar el pecado, sino que lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Cuál es la manera? Usted sabe la debilidad de su esposa. ¿Y qué hace usted? Usted sabe que a su esposa le gusta las alitas de pollo, qué sé yo, bróster de pollo Hus. Y usted viene con el tarro de... ¿Para qué? Para poder entrar en amistad con ella. Viene con la pizza de Pizza Hut. Acá en Machala tenemos nosotros Chesco, pizzería, y eso es riquísimo. Ya me está dando hambre, hermano. Y usted llega con eso, y usted se vuelven a la amistad, pero no hay una reconciliación justa, como dice la Escritura.
La reconciliación justa es reconociendo el pecado y confesándolo. ¿Para qué? Para nosotros encontrar el perdón. Eso como terapia que el Señor dejó. Ahí está, Chocolate, sabes el pastor Antonio. Esa dinámica relacional que el Señor nos dejó para con Él es también aplicable con nosotros, con nuestro cónyuge, con aquellas personas que hemos ofendido. Mire, Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas, hermano. ¿Cuándo el espíritu es quebrantado? Cuando usted no quiere perdonar, se llena de amargura, se llena de tristeza, de odio, resentimiento, quiere usted, buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, más o menos bien, sí, cortante, tajante, indiferente, eso consume. Segunda cosa, ¿por qué debo perdonar? Porque si no perdono a otros, Dios no me perdona a mí mis faltas y mis pecados. O sea, tan perfecto es nuestro Dios que el Señor dice, si yo soy importante para ti y tú quieres mi perdón, tú vas a tener que aprender a pedir perdón y a perdonar cuando tú ofendas o cuando recibas ofensa. Y uno dice, no, y créanme que uno busca todos los medios para justificar. Hasta usted habla con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, y sabe que yo puedo entender el silencio del Señor en esos momentos, ¿cómo nos verá? ¿Hasta cuándo entenderás? ¿Hasta cuándo vas a comprender que esto es así? Y ahí es cuando nosotros entramos en que en un término que dicen nuestras pastoras, que es la introspección, ¿no? Hacer una introspección dentro de nuestras vidas, en la parte subjetiva ya nuestro, lo más profundo, lo intrínseco, y usted se da cuenta que hay unas pequeñas cosas ahí metidas llamadas orgullo. Y eso no me deja a mí, ¿qué? Aflorar una realidad bíblica, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que está en mi carne, que es el orgullo, me impide y me argumenta ¿de qué? De que voy a ser rechazado, de que se me va a burlar, de que me va a hacer el bullying, qué sé yo. Cualquier cosa como argumento para uno no hacerlo. Pero ¿qué dice Marcos 11, 25, 26? Dice, y cuando estéis orando, imagínense, cuando estáis orando, quiere decir que tú estás orando y te vas a acordar en ese momento si tenéis algo contra alguno. Para que también, perdón, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire, ese es un principio. Eso no lo mueve nadie. Eso yo no tengo que sentirlo. Eso está escrito, es una realidad, es una verdad. Eso no quiere decir que usted va a orar y yo siento que Dios sí me escucha. Tú puedes sentir lo que sea, pero ahí está escrito, Dios no te va a perdonar. Sencillo. Es un principio. Nadie lo puede alterar, nadie lo puede cambiar. Y cuando aprendemos a relacionarnos con el Señor en función de los principios, usted comienza a ser quebrantado, el orgullo, el ego se quiebra. ¿Para qué? Para usted reconocer, porque sabes que esa palabra está aquí y que da vuelta y da vuelta y da vuelta. Usted dice, pero el Señor, usted va al altar, llora, dice, Dios me ha ministrado. Mentira, Dios no te ha ministrado nada, estás lleno de una parte emocional, estás afectado. El principio dice que tienes que perdonar para que Dios te perdone. El hecho de que llores, te derrames, eso no quiere decir que Dios te perdona y está tratando contigo. Tenga cuidado, porque la vida relacional con el Señor no se basa en nuestras emociones, se basa en el principio de la palabra, en la escritura. Y si ahí está escrito, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Amén. ¿Cómo debe actuar el corazón que perdona? A la siguiente lámina, por favor, mi hermana. Y aquí está cómo debe actuar. En primer lugar, siendo humilde. ¿Qué es eso? Reconociendo que has fallado y necesitas pedir perdón. En segundo lugar, abriendo el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Siendo sinceros. Fallé, perdóname. Pero sí, que tú siempre haces lo mismo. Perdóname. ¿Pero hasta cuándo? Perdóname. Oiga, cuando usted pide perdón, ¿qué le pueden hacer? Tercer lugar, pedir ayuda a Dios. Mire, Jesús dijo que separados de Él, nosotros no podemos hacer nada y es una realidad. Esa oración debe estar en la boca nuestra, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta circunstancia, enséñame. No quiero, Señor, volver a ofender, volver a hacer lo mismo. Por favor, ayuda. Cuarto lugar, purificando la mente con la palabra de Dios. Y vamos a ver otro tema, medita en la palabra de Dios. Y determínate a ir dando y recibiendo el perdón. O sea que
Usted sea consciente de algo, mis amados, que mañana o más luego, usted puede ser herido. Usted ya tiene la herramienta. Perdone para que Dios te perdone. Si usted no perdona, Dios no perdona. Amén. Vamos con la siguiente lámina. Y aquí tenemos un corazón que medita. En la siguiente lámina, Lucas 2:19, vamos a leer en 3 versiones. Reina Valera. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En una traducción viviente. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. En palabra de Dios para todos. Pero María reflexionaba sobre esto y trataba de entenderlo. Se esforzaba, meditaba, pensaba. Me fui un ratito ahí al griego y vi esa palabra. Es suntereo. ¿Qué significa? Vigilar o guardar en el sentido de guardar para sí mismo. Guardar en el pensamiento. Y esto que vamos a ver ahora es muy interesante, hermano. Créame que nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para nosotros mantener un corazón que medita. Ahora, la siguiente lámina. ¿Por qué debo meditar, pensar o entender cuando Dios me hable? Más esto de aquí es cuando usted comience en la dinámica relacional con Dios, cuando Dios te hable, te muestre algo. Eso es normal, de que Dios nos hable, nos hace entender. Y muchas veces, empujados por el orgullo, queremos contar lo que Dios nos ha dicho. ¿Para qué? Como para que la gente sepa lo que Dios también nos dice a nosotros. Y ahora generalmente se está usando un término, Dios me reveló, dice. Claro, revelar, ¿qué es revelar, mi chaval? Revelar es que algo que tú no conoces y te es dado a conocer, se te reveló. Pero lo hacemos, ese término, de una manera tan ostentosa, que queremos decirlo, me reveló el Señor. No, tranquilo. Eras tonto en una cosa y ahora el Señor te hizo entender. Eso es lo que es revelar. Ahora, ¿por qué debo meditar? En realidad es porque es necesario entender a Dios. Comentar lo que Dios me diga sin entender puede entorpecer sus planes. Puede entorpecer sus planes. ¿A qué me refiero? Digamos que usted recibe algo del Señor. Usted recibe algo de Dios. Y usted corre a contarlo. Mire, cuando José, el de la Biblia, era muchacho, Dios le muestra un sueño. Pero en su arrogancia, en su orgullo, él viene y lo cuenta a los hermanos, ¿no? Y dice, y se inclinaban a mí. Y eso les molestó a ellos. Eso no debe de ser, mis amados. ¿Qué pasó? Tremendo proceso por el que pasó José. ¿Para qué? Para sacarle todas esas cosas del Señor. Entonces, ¿qué es lo común en nosotros? Hablar demasiado, y entre más hablamos, más confundidos nos sentimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo van a tener que estar entre usted y Dios, nadie más. Ni su cónyuge, ni su hijo, ni su hija. Es entre usted y Dios. Y usted va a tener que esperar tiempos para ver lo que Dios le mostró. Y usted va a tener que pagar un precio de pronto para ver lo que Dios le ha mostrado. Cuando Dios nos habla, debemos estar quietos, cerrar nuestra boca y meditar en nuestro corazón. El texto que nosotros leímos habla de quién, de María cuando recibe la noticia. ¿De quién? Del ángel, y le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo y que la criatura que se va a formar en su vientre es hijo del Altísimo. Pero dice que ella guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no salió corriendo a decir, miren, esto me ha dicho el Señor. No, no, calladita, estuvo firme, determinada y esperando el momento. ¿Qué más, mis amados? Debemos pedir a Dios claridad y entendimiento para saber lo que debo hacer en determinada situación. O sea, Dios le va a hablar. Mire, Dios le dice a usted, quiero trabajar contigo, pongamos un negocio, Richard. Y mi hermano Richard dice, Señor, conmigo, yo seré tu socio. Y sale mi hermano corriendo, el Señor me ha dicho que va a poner un negocio conmigo.
Ay, no, Richard, cállate, no, no. ¿Y qué pasó? La envidia de la gente. Y son cosas que lo pueden consumir a uno. ¿Por qué? Es entre Dios y usted. Y, Señor, ¿y qué hago? Quiero que pidas asesoría. ¿Con quién, Señor? Guíame. Y Dios pone a la persona. Gracias, Padre. Y usted va desarrollando. Es como que, mire, el conocimiento revelado o cuando Dios muestra es tan precioso y debe ser apreciado que usted va a comentarlo. Lo va a comentar ¿con quién? Con alguien que tenga una capacidad, una persona madura que lo oriente a usted, que lo oriente. Si usted lo suelta por todo lado, a usted, un ejemplo, no viene al caso, pero más o menos para entenderlo. Digamos que la hermana, a ver, los novios, Evelyn y mi amigo, mi gran amigo, mi hermano en Cristo, Darío. Vamos a hacer un ejemplo. Se casan y son felices de la vida y están felices. Y Evelyn comienza a hablar de Darío. Uy, Darío es el hombre perfecto para mi vida. Como Darío no hay otro. Darío hace esto, hace el otro, aquello, me ayuda, es un excelente hombre, es un excelente. Y las amigas están inquietas. ¿Y tú haces tu esposo? Sí. Y comienzan a hacer comparaciones. El mío no hace esto, esto, esto. Y llega un momento en que se lo van a querer quitar. ¿Por qué? Porque ella soltó información que a nadie le interesa, es para ella y es su hogar, algo secreto, un núcleo cerrado. Es algo de qué, en lo cual usted cuida y guarda, prudencia. Amén. Vamos con la siguiente lámina. Ya me faltan 5, vamos rápido. Cuando el corazón razona, vamos a estar intranquilos, más al meditar estará nuestro corazón en paz y tranquilidad. No tenemos que razonar las cosas, solo hay que estar en paz. Mire, Salmo 4:4, en 2 traducciones le voy a leer. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. No pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Una de las cosas que el Señor nos aconseja es que callar. Y este corazón que medita no es un corazón que va a la locura, no, es un corazón que calla. O sea, una persona que entiende y calla y mira y observa, analiza, medita en lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Qué hago? No tienes que decirle a otro, preguntarle a otro, ¿qué hago? Usted le pregunta al Señor, al que te dio la misma idea, el que te mostró, te reveló. A él mismo le va a preguntar, Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Amén. Vamos con otro corazón, el último. Y es un corazón abierto. Hechos 16:14. Y aquí hay algo muy interesante y ponga atención. Mire, una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Era una mujer que estaba junto al río, que se reunió un grupo de mujeres en cierto lugar donde Pablo fue a predicar, y ellas escucharon, pero estaban adorando a Dios. Ahora, la siguiente lámina. ¿Por qué necesito tener un corazón abierto? En primer lugar, porque me permite escuchar alguna cosa nueva o diferente que Dios desee mostrar. Para tener la habilidad y confianza de escuchar lo que existe e investigar por nuestra propia cuenta estudiando lo que dice la Biblia al respecto. O sea, un corazón cerrado, no abierto, un corazón cerrado, es un corazón que no acepta absolutamente nada de lo que se va en contra de sus pensamientos. Un corazón abierto me permite, en humildad, escuchar algo diferente que Dios desea mostrarme. No somos nosotros los dueños de lo último o la última situación en esta vida. Siempre habrá alguien que sabe algo más, a quien Dios le reveló y le mostró mejor y nos puede ser de utilidad para nosotros. Pero cuando nosotros nos cerramos, totalmente no permitimos que algo nuevo entre en nuestro conocimiento. Es más, somos llamados a vivir en una vida que es novedosa en el espíritu. Y algo nuevo se puede manifestar o desarrollar en nosotros. En estos días he estado estudiando algo sobre matrimonio y créanme que a los 17 años he venido a descubrir algo, que eso se los voy a compartir en el retiro con los varones.
A los 17 años vine a comprender algo y estoy tan feliz de la vida porque es la solución para muchos hogares, para muchas personas, pero lo entendí y dije, gracias Señor, lo que andaba buscando desde hace muchos años, ya lo comprendí y lo entendí. Y sé que va a ser una bendición para todos aquellos varones que vamos a estar allá. Amén. ¿Cómo puedo tener un corazón abierto? Y mire, y estoy terminando ya, esta es la penúltima lámina. Y la única manera de tener un corazón abierto es siendo un adorador. Siendo un adorador. Mire, lo interesante de esta mujer, dice que una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. ¿Qué es lo que, quién abre el corazón? En primer lugar, el que abre el corazón es Dios, mi hermano. Pero la base, el fundamento para que nuestro corazón sea abierto por el Señor es cuando somos adoradores. Esta mujer era una adoradora. ¿Y qué significa ser un adorador? Por efecto del tiempo, yo no le puse un texto bíblico ahí, pero ¿qué es ser un adorador? Es ser obediente, ser íntegro, tener fe, ser humilde, vivir en santidad. Ese es un adorador. Alguien que está aquí siempre dependiendo de sus autoridades, el que se sujeta, el que es sumiso, el que tiene esas capacidades, esas habilidades, se convierte en un adorador. Es más, el Señor está en busca de verdaderos adoradores. Y por último, como conclusión, ¿qué es lo que implica tener un corazón positivo? En primer lugar, ser comprensivo ante los diversos pensamientos y actitudes de personas que van a estar alrededor, toda mi vida a mi alrededor. En segundo lugar, encontrar el propósito de Dios para mi vida y determinarme a lograr los deseos de Dios. Tercero, desarrollar un corazón perdonador para que de esta manera nunca darle lugar a la amargura y a la tristeza. O sea, si no perdono, caigo en esos pozos de amargura y tristeza. Cuarto lugar, debo callar ante algo que Dios me muestre o esté hablando a mi vida y meditar para tener paz y tranquilidad en mi corazón. Quinto lugar y último, siempre mi vida entera debe mostrarse como un adorador para de esta forma tener un corazón abierto a Dios, listo para entender su palabra. Algo novedoso, una novedad, algo que Dios quiera mostrarme, siempre mi corazón abierto, ¿para qué? Para poder entenderlo. Y de todo lo que venga, tener la capacidad para discernir conforme a la Escritura. Amén, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios y a despedir este momento. Y les pido me disculpen por esos 6 minutos que me he pasado, pero creo que ha sido bueno. Amén. Creo que hemos sido bendecidos esta noche. Creo que sí. Creo que Dios nos ha bendecido con esas palabras. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta palabra en esta noche. En realidad, todo este mes nos has enriquecido en conocimiento y rogamos, Padre, que podamos, Señor, poner en práctica lo que nosotros hemos aprendido y escuchado. Que esta información que está en estas láminas pueda llegar a mis hermanos, Señor, pueda ser compartida, para que ellos puedan tener, Señor, quizás, y Dios, el concepto ahí escrito y volver a repasar para aplicarlo en sus vidas. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, nos motives, para que todos estos desafíos que hemos visto en esta noche podamos aplicarlos a nuestra vida. Y lo mejor de todo, ver un resultado, Señor, que se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en la relación contigo. Gracias te damos, amado Dios y Padre, porque tú eres bueno y siempre estás pendiente de lo que nosotros necesitamos, lo que nos hace falta y lo que nos bendice. En el nombre de Jesús, gracias te damos, eterno Dios. Gracias, Señor. Mis amados, los bendigo en el nombre del Señor, que tengan una excelente noche. Nos vemos a las 4:30 de la mañana. Que el Señor me los bendiga siempre. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos.